también que pues acá invité al compañero doctor, bueno, es doctor Sergio Saldaña, es doctor en Economía de la Universidad de Viena, exfuncionario de la ONU, actualmente es evaluador del PNUD, también por parte de la ONU, y columnista del el periódico Sin Embargo y en la revista Forbes. Entonces yo creo que también Morena ha tratado de irse acuerpando de muchas personas, y pues bueno, uno de ellos es que a él lo conocí en San Cristóbal, también por parte de la coordinación de trabajos organizativos de Morena. Pues bueno, acá creo que quedan claros dos cosas, ¿no? Dos objetivos. Tenemos que concientizar y defender el voto, dedicar un día, como le decía el diputado Guillermo, un día a la patria, ¿no? Pensar un poco más en nuestro país. Sí somos jóvenes, pero eso no significa que todo nos valga madre, ¿no? Como se dice. Tenemos que preocuparnos en este momento también por nuestro futuro, por un presente también que es muy inestable, de crisis. Y pues bueno, yo creo que ya tú nos comentarás que también, ¿no?, la participación que tú tienes, y pues bueno, lo que tenemos, un poco sobre Morena también, ¿no? Excelente. Muchas gracias a todos. Agradezco primero a Víctor Hugo Toledo por recibirnos acá, por organizar este evento. A Rafa Zorrilla, que no está presente en este momento, pero que también ha sido el conducto para que yo conozca a Víctor Hugo. Agradezco enormemente a David Hernández, que es nuestro secretario estatal de Jóvenes en Morena, a mi amigo el diputado Guillermo Santiago. Ya quisiéramos tener los 40 legisladores chiapanecos, deberían ser como Guillermo Santiago, ¿sí? Si tuviéramos 40 como él, este estado en 6 años estaría en un nivel de desarrollo superior, ¿sí? Tenemos que luchar por llevar al Congreso, llevar a todas las representaciones a personas que tengan perfiles de este tipo, ¿sí? Quiero agradecer también a Ranulfo Esquinca Kobe, mi amigo también, que está siendo clave en la organización estatal, no solamente por estos rumbos, por todos lados, con el doctor Rutilio Escandón. Quiero agradecer también a Andrea Olivier, del Partido del Trabajo, un partido que también nos está propulsando fuertemente en el personal también. Agradezco también a mi amigo Plácido Morales, ¿sí? A su padre lo respeto muchísimo, también una figura aquí en esta región especialmente. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, sobre todo por darnos la oportunidad de escucharnos. Yo quiero hablar de la palabra generaciones. Lo que aquí nos une, bueno, a ustedes los une sobre todo. No te doy corazón. ¿Doy corazón? Doy el gatazo de jóvenes. Es la juventud que tienen todos ustedes, son ustedes jóvenes destacados, líderes. Ya Víctor Hugo nos ha comentado el perfil de cada uno de ustedes, el liderazgo, el potencial que tienen ustedes sobre todo. Y eso me entusiasma mucho. Serían lo que yo considero joven, porque también hay joven viejo, ¿sí? El del verde, el joven priista, eso son jóvenes viejos, son bebesaurios, porque aunque son jóvenes, tienen toda la mentalidad de un viejo que está resignado a las reglas del sistema, a las reglas injustas, autoritarias, que admiten este sistema delincuencial que en este momento gobierna a México. Ustedes, en cambio, son la contraparte, son la juventud, son las ganas de transformar esto. Tienen la aspiración de un México diferente. Aunque ustedes ya nacieron muy probablemente en un México decadente, tal vez nunca conocieron un México optimista. Bueno, yo tampoco, yo soy de la generación X. Nosotros somos esa generación que ya viene con la economía global de bajada, con el desmantelamiento del Estado benefactor, ¿sí? Yo todavía disfruté un poquito, yo nací en el Seguro Social, en Tapachula, entonces todavía me tocó algo de Estado benefactor. Me formé toda la vida en escuelas públicas, la Camilo Pintado de Tuxtla, en la Escuela del Estado de Tuxtla, en la Prepa 2 de Tuxtla, en la UAM, escuela pública, incluso el doctorado en la Universidad de Viena, eso fue una universidad pública, una mixta, pero becado por CONACYT. Todavía soy resultado de un Estado benefactor, pero
Ya a ustedes no les ha tocado ese Estado benefactor de calidad, sino ya deteriorado, ¿sí? Entonces, necesitamos tener la aspiración de construir un México de primer mundo, un México con instituciones sólidas, serias, y que su actitud hacia el ciudadano, como dice Karl Popper, no sean neutrales, sino que sean benévolas, ¿sí? El Estado debe ser benévolo con su pueblo, no neutral, como se ha vuelto recientemente y se nos ha hecho se nos ha querido decir que ya pasó de moda que el Estado vea por las mayorías. Hagan el favor. Ese es el discurso, perdón, pero sí, neoliberal, suena demasiado altermundista el vocabulario, pero sí es el neoliberalismo el que está detrás de esto. Y necesitamos empujar de una forma nacionalista. Ese es otro término que debemos acuñar en cada uno de nosotros. Nacionalismo también es parte de una estrategia que se nos ha hecho creer que ser nacionalista es, uy, no, qué pasadito de moda. Uy, no, pues la onda es la globalización y que no se sube el tren de la globalización, no comprende. Hey, la globalización es una cosa, defender tu patria es otra, defender tu país es otra, defender tus recursos naturales es otra, y lo tenemos que hacer y es irrenunciable. Miren, cuando yo soy economista de formación, de hasta el postdoc, lo hice en economía. Cuando analizamos la tasa de crecimiento económico de México de los últimos 500 años, tal vez los primeros siglos, el registro es un poco, tiene muchas lagunas, pero mal que bien, los economistas del desarrollo han trazado una tasa de crecimiento económica de México al cabo de los siglos. Y resulta que la tasa de crecimiento económica de México era desde la conquista bajita, muy baja, la independencia y sigue siendo baja, con el porfiriato sube tantito, pero pues todo se iba para el extranjero, ¿no? Se mantiene baja, pero ocurre algo que es aparentemente una coincidencia, y que muchos le empezaron a llamar el milagro mexicano, que se nos dispara la tasa de crecimiento económico a partir del año de 1937, ¿sí? Y sube más en el 38, 40. Y llegamos a los años 50, 60 con una tasa de crecimiento altísima. Y de ahí la comenzamos a perder en 1973, vuelve a caer y hasta el día de hoy sigue siendo bajita. ¿Qué pasa en ese periodo que nos ayuda a explicarnos por qué sucedió ese milagro mexicano? Pues es el único periodo de la historia de este país en el que México ha dispuesto de sus recursos naturales. En 1937 se da la nacionalización de la industria ferroviaria, ¿sí? Que la tenían ingleses y estadounidenses. En 1938 se da la nacionalización de la industria petrolera. 1900 después, con López Mateos se nacionaliza la industria eléctrica. Entonces, tú te apropias de tus recursos naturales. En la historia de la humanidad no existe un país que haya salido del subdesarrollo si antes no dispone de las riendas de su país, que son sus recursos naturales. Tus recursos naturales los tienes que tener acá, son estratégicos. No hay país desarrollado en Europa, Japón, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Esos países tienen aquí en un puño sus recursos naturales, ¿sí? No lo sueltan por nada, es estratégico. Entonces, esa es la clave y tenemos que recuperarlo. Y ser nacionalista es un valor fundamental y lo tenemos que tener acá nosotros. Esta generación tiene que aspirar a esto. Los jóvenes son la base de este cambio. Retomo esto de los jóvenes viejos y de los viejos viejos. Ellos ya tienen ya renunciaron a la aspiración de tener un país grande, propio. Ya renunciaron. A veces lo dicen en un discurso, lo dicen en la plática del café. No, nos está yendo re mal en el país y despotrican y están refunfuñando contra Peña Nieto, contra todos. Pero
ponlos a actuar, son incapaces. No pasan del bla, bla, bla. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer algo distinto, y como decía, quienes me precedieron en el uso de la palabra, aquí el diputado Guillermo Santiago dice que tenemos que ser activos y pasar a la organización, a la estructuración. Se refiere a eso, se refiere a lo que... Voy a citar el caso de un movimiento de jóvenes que ha empujado el cambio, que es el movimiento Cinque Stelle de Italia, que fueron las juventudes italianas las que sacaron y empujaron la salida de Silvio Berlusconi. ¿Sí? Ese régimen de mafia, ese gobierno mafioso que gobernó Italia, y que con sus defectos, lo que se quiera del movimiento Cinque Stelle, que ha venido a menos recientemente, pero fue la juventud la que empujó esos cambios. Si no es la juventud, no es nadie. Ellos tenían una frase fundamental que decía: vamos a pasar del clic al clac. El clic es el sonido que hace el mouse cuando estamos ahí dándole like y creemos que somos muy activos porque le dimos like a algo. Pasamos del clic al clac. El clac es una palabra onomatopéyica que representa el sonido de nuestros pies cuando nos ponemos a caminar, cuando nos ponemos en acción, y eso marca toda la diferencia. Podemos tener millones de clics, millones de likes, y eso no mueve nada, y ya lo vimos. Ya lo vimos con el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa que consternó a toda la nación y a todo el planeta. Y que nuestra generación hizo ambos, clic y clac, pero el clac no fue suficientemente fuerte, contundente, y no se sostuvo. Fueron clacs conformistas, una marcha del ángel al zócalo, y de ahí todos al metro y a su casa. No era así, era plantarse, La resistencia tiene dos características fundamentales: tiene que ser firme y sostenida. No puede ser transitorio, no puede ser llamarada de petate de un día, tiene que sostenerse irrenunciablemente. Dice el padre Alejandro Solalinde, que es una persona que ha sido una gran inspiración para mí, que en estos momentos no estamos para comprender, para ser comprensivos con la clase política, con el status quo. No estamos para ser comprensivos, estamos para ser abiertamente subversivos en estas condiciones. Si tuviéramos un gobierno estable que nos garantiza la vida, el patrimonio, ser subversivo sería como inapropiado. ¿Por qué? Porque no habría causa, ¿sí? Pero en estas circunstancias, no ser abiertamente subversivo es lo que resulta ilógico. Eso sí sería totalmente incongruente. Entonces seamos congruentes, seamos abiertamente subversivos en nuestros actos, no solamente en nuestros dichos. Retomo el caso de la juventud. Tenemos que activarnos articuladamente. No podemos seguir con la dispersión del movimiento. Su servidor provengo también de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil. Mi incursión en el partido Morena es reciente, es de 3 años para acá. Es la primera vez que contribuyo a algún partido político, porque creía que, pues, bueno, en el PRD yo no confiaba por la infección de los chuchos. En los demás partidos, pues, con menos razón, ¿no? Pero una vez separado Andrés Manuel de ese PRD, oye, me llamó mucho la atención y dije, pues, ahora sí que creo que hay una fuerza con la que podemos hacer una alianza y marchar juntos, y marchar bajo su jerarquía. Hay que ser en esto también claros. No podemos llegar a imponernos, a querer imponernos contra un movimiento que ya está bien articulado. La suma a Morena es una alianza estratégica para el país y para nuestra generación. Y tenemos que articularnos, tenemos que comprender algunas cosas. Yo sé que han habido críticas
por algunas decisiones recientes del partido Movimiento Regeneración Nacional, pero hagámosla por el momento a un lado. Son estratégicas y nos fortalecen también. Lo que no podemos hacer es que esta comprensión de la estrategia de alianzas de Morena, que no nos duerma, ¿sí? Esto quiere decir, podemos comprender que sucedan alianzas incluso no voy a entrar en detalle para no entrar en polémica, pero comprendamos su carácter coyuntural, que nuestra comprensión no sea excesiva, no podemos ser excesivamente comprensivos. Lo que va a ser un instrumento transitorio va a ser usado solamente transitoriamente. Nosotros tenemos que meter la agenda ambiciosa de país, esa es irrenunciable, y ustedes la tienen que empujar, porque si ustedes, todos nosotros, no la empujamos, esos que llegaron para echarnos la mano una temporada van a acabar tomando las decisiones permanentemente y dictando la agenda, y va a ser, se los aseguro, una agenda timorata si no intervenimos nosotros. Y por eso tenemos que subir cada día más el tono de nuestro discurso, de nuestra voz, de nuestra presencia. Tenemos que meternos en todos los foros, en todos los medios y por todos los medios. Tenemos que retomar también el espíritu, el optimismo de esta generación, también inspirados por lo que fue, por ejemplo, en Chile, un país donde yo tuve la oportunidad de vivir varios años. Trabajé para la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, y tuve muchos compañeros adentro de CEPAL que fueron parte de la concertación de partidos de izquierda de Chile. Uno de ellos, bueno, tenía yo una colega, Georgina, que es la esposa de José Miguel Insulza. José Miguel Insulza fue uno de los grandes dirigentes de la izquierda chilena de los 80s y que conectaron con toda la juventud en gran medida, y estas son conversaciones que he tenido el aprendizaje con varios de estos líderes de izquierda chilena. Esa conexión fue la que empoderó, por ejemplo, a Ricardo Lagos, la que lo empoderó para exigirle a el general Augusto Pinochet, el entonces dictador chileno, su salida. Primero que convocar elecciones, que respetara el resultado, pues que se fuera, pero ese poder de exigencia se sostiene en los actos articulados de la juventud. Fue la juventud chilena la que hizo el retorno a la democracia en ese país. Pasa lo mismo con el movimiento Solidaridad de Lech Walesa en Polonia, que en 1988 también ya llevaba 2-3 años de armarse con los jóvenes. Es lo que empuja también y que presiona la caída del muro de Berlín. Fue más que nada la apertura que Polonia, la ranura que abren los jóvenes con Lech Walesa. No fueron tanto los trabajadores, porque Lech Walesa fue un líder sindical de electricistas que aglutinó a más trabajadores, pero lo que le dio el empuje que tiró ese régimen fue la juventud. Retomemos eso, sí se puede, sí podemos. Está pasando actualmente algo también maravilloso en España con el movimiento Podemos, ¿sí? También es la juventud, esas juventudes que se aglutinaron en la Plaza del Sol, las que se les dio continuidad, se estructuraron, se organizaron, ¿sí? Y es lo que tiene ahorita en jaque al gobierno español y que están dictando la agenda nacional. Entonces, acá en Morena tenemos que mantener ese espíritu, esa ambición y esa aspiración. Y pues bueno, hasta aquí dejo yo mi intervención. Y pues yo digo que ahora escuchemos las preguntas y comentarios de ustedes, que es lo más interesante. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Pues sí, ¿no? Ahora quisiéramos escucharlos a ustedes.